Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ruth, una historia de redención, una serie del ministerio con toda la verdad. Quien les habla, Chemily Hernández, y nuevamente estoy gozosa de compartir con todos ustedes y contigo también, Mónica. Gracias, Chen, también estoy gozosa de verte nuevamente y compartir con todos ustedes. ¿Qué tal si oramos para comenzar este capítulo? Padre, te queremos dar muchas gracias porque tú has sido bueno, porque hasta este momento nos has ayudado, hasta este momento nos has enseñado a través de tu palabra. Ha sido maravilloso, Señor, aprender cada semana más de ti. Y queremos ponerte este momento en tus manos para que seas tú nuevamente hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones y hablando a todas las personas que puedan ver este capítulo. Te damos toda la gloria, todo el honor en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El capítulo de hoy lo hemos titulado Un testimonio vivo. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del capítulo 2, versículo 3, cuando Ruth espigó en pos de los segadores. El día de hoy estaremos estudiando la segunda parte de este versículo y aparece una palabra muy importante, o mejor dicho, una frase muy importante. Aconteció que, también la podemos ver como he aquí. Esta frase se ha repetido a lo largo del libro de Ruth y cuando aparece en la Biblia, a pesar de que esta frase no se nota mucho en la Biblia o no se escribe mucho en la Biblia, pero cuando aparece tiene un gran significado. Sí, y una de las veces que se menciona es cuando Eliezer, el siervo de Abraham, ora por una esposa para Isaac. Eso lo podemos ver en Génesis 24:15. Dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre el hombro. Y esta frase siempre hace alusión a la providencia de Dios. Y siempre aparece cuando va a venir un acontecimiento que está destinado a que se cumpla un plan y un propósito de nuestro Señor. Así que lo podemos describir como una forma milagrosa de Dios obrando en la circunstancia, es decir, que no va a ser casualidad lo que viene después de esta palabra aconteció. Y precisamente con esta frase vemos que realmente fue un hecho real. El autor nos quiere decir que fue algo que pasó realmente, que no es producto de la ficción, que no es una novela, sino que realmente está aconteciendo algo. Y una vez más entonces evidenciamos la fidelidad de Dios para con Ruth y para con Noemí. Vemos la mano de Dios obrando en sus vidas, pero también vemos su providencia, seguimos viendo su providencia guiándolas en todo momento. Y algo importante acá es mencionar que Ruth no sabía quién era Booz, ella no conocía este lugar, las personas eran desconocidas porque ella nunca había estado en Israel, así que no podía saber que este campo le pertenecía a Booz. Simplemente podemos decir qué maravilloso la mano de Dios en guiar a Ruth hasta este lugar. Pero ¿sabes quién sí lo sabía todo? Dios. Y ese Dios que todo lo ve estaba obrando en la vida de Ruth. Y esto debe darnos paz. Porque así como Dios estaba emparejando la vida de Ruth, la vida de Noemí, así también lo sigue haciendo y lo hace cada día en nuestras vidas. Porque ese mismo Dios de Ruth y de Noemí es nuestro Dios. Él es el mismo Dios, el Dios de ayer, el Dios de hoy y será el mismo Dios por siempre. Y en esta frase aconteció, podemos reflexionar en que detrás de estos hechos tan inocentes, tan cotidianos, tan comunes, podemos ver la mano de Dios y a veces queremos ver la mano de Dios en hechos magníficos, súper grandes, pero aún en los pequeños detalles ahí está la mano de Dios, como por ejemplo en este pequeño detalle que era salir a espigar, allí estaba moviéndose la mano de Dios. Así que podemos ver a Dios en muchísimas cosas, por ejemplo, cuando vemos a nuestra familia, a nuestros hijos, cuando respiramos, cuando vemos el agua, la creación, todo eso nos habla de lo maravilloso que es Dios. Amén. Y ahora entonces pasamos al verso 4, cuando dice, y he aquí que vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor
sea con vosotros. Y ahora sí, Boaz ha llegado al campo y ya está a punto de verse con Ruth. Y esta es la primera vez que vemos a Boaz emitir palabra, entrar en un diálogo. Y no podíamos esperar menos de este personaje, de que sus palabras estuvieran llenas de espiritualidad, llenas de bendición. Y definitivamente era lo mejor que él podía desearles a sus empleados. Y decía un comentarista con respecto a esto, qué oportuno es que estas sean las primeras palabras del hombre a través del cual Dios mostrará a Noemí y Ruth su presencia con ellas. Entonces palpamos la primera característica de Boaz, su piedad. Sí, y además al no dejar pasar este detalle, este dato por alto, se nos muestra que no era un saludo cualquiera. En este saludo podemos ver claramente este hombre piadoso, o sea, toda esta amabilidad que él tenía y cómo era un hombre temeroso al Señor, y lo fue aun cuando las circunstancias en Israel eran difíciles, cuando había incredulidad en Israel, aún así él se mantuvo firme y se va a mantener firme durante toda la historia. ¿Y saben por qué es importante tener esto presente? Porque en la abundancia es bueno recordar que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado, porque en su misericordia el Señor ha provisto para todas las cosas. Y es importante entonces ser agradecidos y ser fieles con todo lo que tenemos, así como lo fue vos. Pero también es importante que en esos momentos de escasez recordemos que al único que podemos acudir y el único que no nos dejará va a ser el Señor, que va a cumplir sus promesas de sustento y que puede suplir nuestras necesidades. Y por eso es importante recordar que debemos depender de Dios en todo momento. Y además vemos en este saludo de Boaz que no solo venía a inspeccionar el trabajo, sino que es evidente la cercanía que él tenía con sus trabajadores, que era un jefe compasivo, amable, noble, tenía mucha empatía con los trabajadores y cuidaba de ellos. Y esto es una buena reflexión, o sea, para que podamos reflexionar para ti, si eres jefe o si tienes personas a tu cargo, puedas hacerte estas preguntas para saber si estás siguiendo el ejemplo de vos. Y algunas preguntas que puedes hacerte sería, ¿cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo te ven ellos a ti? ¿Te ven como una persona ejemplo? ¿Como un jefe compasivo y empático con cada uno de ellos? Y con respecto a esto, Chemily, la Biblia es clara en Colosenses 4:1 cuando dice: amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Así que recuerda que si tú tienes personas a tu cargo, tú también vas a dar un día cuentas al Señor por todas estas personas que están subordinadas a ti. Y también es importante recordar el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y ahora vemos la respuesta de estos trabajadores para con vos. Y dice, y ellos les respondieron, que el Señor te bendiga. Qué gran influencia está dejando vos en la vida de estos trabajadores y la actitud de vos en medio de un ambiente laboral. Y no hay duda de que estos trabajadores habían tenido un buen ejemplo, habían tenido una excelente influencia de parte de vos para con ellos y creemos que vos había influido. O sea, cuando vemos la respuesta de ellos, vemos que vos había influido en sus vidas, que su carácter había impactado la vida de estos trabajadores y ahora ellos estaban imitando el carácter de su jefe. Sí, definitivamente vemos que había mucha cercanía entre ellos, así que si tú eres trabajador también debes recordar que la palabra dice que debes tratar con respeto a tus jefes y lo podemos leer en 1 de Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y también en Efesios 6 dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios.
servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y quizás esto no sea tan fácil de cumplir, ¿no? Con algunos jefes porque, bueno, tienen un carácter difícil o hemos tenido alguna dificultad con ellos, pero cuando cumplimos con este principio, somos obedientes a Cristo, somos obedientes a su palabra y eso debe primar. Así es, y qué hermosa la palabra de Dios que abarca todas las áreas de Tiene nuestras vidas. consejo para todo. Así es. Entonces, pasemos al siguiente versículo, el versículo 5. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores. Booz era un hombre muy importante, Booz era un hombre muy rico y tenía mucha influencia y probablemente él tenía que atender muchos asuntos en la ciudad, específicamente en la puerta. Y este es un término muy importante que estaremos viendo más adelante, no lo pierdan de vista. Pero lo que queremos resaltar en este momento es que había un encargado porque probablemente Booz tenía que estar ocupándose de todas estas cosas y no podía estar en el campo, necesitaba a alguien que se ocupara de vigilar el trabajo. Sin embargo, estaremos viendo que Booz era un jefe presente, a pesar de que tenía que ocuparse de tantos asuntos, él estaba involucrado, no solamente con todo lo que tenía que ver con el campo, con la siega, sino también con los segadores. Y veremos en los próximos versículos la hermosa amistad y relación que él tenía con estos trabajadores. Así es. Y ahora, ¿qué le dice Booz a sus siervos? Él termina con una pregunta en este versículo 5 y dice, ¿de quién es esta joven? Y con esto notamos que Booz estaba muy pendiente de quienes trabajaban con él porque inmediatamente notó la presencia de Ruth, es decir, no la había visto antes, aunque muchos también piensan que fue su belleza que lo deslumbró, aunque muchas veces se tiende a pensar que cuando prestamos una ayuda es porque hay un interés de por medio, pero en este caso de Booz no era así, él era un hombre íntegro y vamos a poder seguir viendo a lo largo de los versículos que era un hombre generoso y no fue precisamente esto lo que llamó su atención. Sí, no queremos dañar la imagen hermosa de Booz, no creemos eso de él. Y no creemos tampoco que Booz quería o aspiraba ya a casarse con ella porque él ni siquiera sabía quién era Ruth. Él precisamente le estaba preguntando a los segadores quién es esta mujer. Y en caso de que él lo supiera, de que él supiera que ella venía ya con Noemí y supiera que él podía ser su pariente redentor, Booz entendía y sabía que había un pariente más cercano que él que podía redimirla. Entonces queda descartada esta opción de que Booz lo estaba haciendo por un interés o porque le gustó o porque se quería casar con ella. Sí, y vemos otro aspecto en esta pregunta que él hace y eso nos habla un poco más de otra característica hermosa de Booz y es que había una preocupación por las personas que trabajaban con él. Él se interesaba por las personas que estaban en sus campos. Pero ¿por qué Booz pregunta de quién es y no quién es esta mujer? Y recordemos acá el contexto cultural porque en esta época las mujeres pertenecían a un núcleo familiar y por consiguiente eran de alguien. Y no necesariamente por ser familiar, sino que también podía ser en calidad de sierva. Así es, qué buen dato, Mónica. Y pasamos al verso 6, donde dice, y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Aparentemente esto nos muestra que Ruth, cuando pidió permiso para espigar, se relacionó con Noemí. Por eso él dice, esta es la joven que volvió con Noemí. Quizás la manera en cómo ella se presentó fue relacionándose con Noemí. Ahora, dice la moabita que ha venido de Moab. Esto suena redundante, ¿no? Pero quizás hay dos cosas que este trabajador quería transmitirle a Booz. La primera, que el origen de Ruth es de Moab, que esta era su nacionalidad. No es que pasó por Moab y llegó a Belén, sino que este era el origen de ella. Y la segunda pudiera ser que esta persona le quiere decir a Booz que Ruth ha abandonado su país de origen, ya no pertenece allá, sino que ella se ha unido a Noemí. Sí, y este criado le da la información necesaria a Booz, pero no solamente le dice quién es, sino que va un poco más allá y leamos el versículo 7, dice, y ella dijo,
Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Ahora, este criado no solo le da la información a Booz de quién es, sino que también lo que ha visto en ella. Ya los israelitas comienzan a ver el carácter de Ruth, ya ella comienza a dar un buen testimonio ante los ojos de este pueblo. Y ya empezamos entonces a ver el testimonio vivo de Ruth, como hemos titulado este capítulo. Y es hermoso porque lo primero que él resalta de ella es la educación con la que ella pidió permiso para espigar. Y ella podía llegar apelando a la ley, apegándose a la ley y decir, aquí hay una ley y yo me apego a esta ley porque tengo derecho a hacerlo. Pero no fue así. Ruth, la manera en cómo Ruth se comportó fue de una manera amable, fue sumisa, fue respetuosa, y esto impactó la vida de este hombre. Además, le hace saber a Booz que es una mujer muy trabajadora. No cualquier trabajadora, una mujer muy trabajadora que empezó a trabajar desde muy temprano hasta el momento en que Booz llega. No sabemos la hora, pero creemos que había transcurrido ya bastante tiempo. Y entonces vemos en Ruth que ha demostrado que es una mujer esforzada, que es una mujer diligente. Y también este hombre enfatiza que solo se había sentado por un momento, pequeños detalles que hacen la diferencia en cuanto a referirse a ella. Booz entonces ve que aunque ella era una mujer gentil, era una mujer que se estaba pegando a las leyes hebreas para conseguir provisión, pero no solamente provisión para ella, sino también para Noemí. Y Booz conocía a Noemí porque era pariente de Elimelec, y esto habla de un acto amoroso, fiel, generoso de Ruth para con su suegra. Sí, y que estas palabras vinieran del encargado de los campos de Booz. Esto le sumaba crédito, le sumaba credibilidad. Recordemos que el trabajo de él era vigilar los campos, pero también vigilar a cada trabajador muy de cerca. Y ahora podemos reflexionar con ustedes, mujeres que nos ven, ¿qué pueden decir otros cuando ven nuestras vidas? Nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos. ¿Será que pueden decir que somos como esa mujer virtuosa que habla Proverbios 31? Mujeres afables, mujeres amables, responsables, respetuosas, sumisas. Sí, Mónica, y es muy importante porque debemos tener en cuenta que hay personas que nos están viendo muy de cerca y esas personas están viendo nuestro testimonio. Y hay algunas preguntas, nos gusta hacer preguntas para que nos autoevaluemos. Las preguntas nos ayudan a reflexionar. Y estas preguntas para evaluarnos podrían ser, ¿puedes reflejarles a ellos a Cristo, a esas personas que te están viendo muy de cerca? ¿Es tu carácter apacible de tal manera que otros puedan maravillarse de cómo Dios te ha convertido de ser un no redimido a una persona redimida por Cristo? Así como estas personas estaban viendo a una Ruth gentil, moabita, pecadora, extranjera, no redimida, pero ahora lo que están viendo en ella, el carácter de ella, una persona redimida, ¿están viendo eso otras personas en nosotros? Y quizás muchos de nosotros o ustedes estén luchando con mostrar ese carácter más como Cristo, y si hasta el día de hoy sientes que no has sido ejemplo en muchas de estas áreas, te invitamos a que puedas orar, a que le digas al Señor, ayúdame a reflejar tu amor, moldea mi corazón, y estamos seguros de que el Señor puede hacerlo. Claro que sí, Dios tiene el poder para transformar todo lo que nosotros éramos en algo mucho mejor para su gloria. Y hasta aquí hemos llegado en este episodio número 12, un testimonio vivo. Y quiero que se vayan con esa pregunta. ¿Estamos siendo testimonios vivos para todas aquellas personas que nos están viendo? Que ese sea tu reto esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo episodio. Dios les bendiga. Dios les bendiga.